Vamos a estar en Juan 19, versículo 38 al 42. Estamos terminando el capítulo 19 y nosotros en esta iglesia vamos versículo por versículo a través de libros completos para que ustedes puedan ser alimentados con toda la palabra de Dios. Entonces ya tú sabes que la semana que viene va a ser capítulo 20. Vamos a seguir los versículos. Dice el versículo 38 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron las telas de lino con las especias aromáticas, como el costumbre sepultar entre los judíos. Entre el lugar donde fue crucificado había un huerto, y el huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por lo tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Señor, guíanos a través de tu palabra para ver lo que tú estás diciendo, Señor. Y no solamente para verlo, sino someternos a lo que tú dices. Aunque nos cuesta, aunque sea difícil, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor. Y que esta porción de Escritura pueda impactar nuestras vidas a donde podemos ser sal y luz en el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que a través de la historia tenemos relatos de cristianos que renunciaron su fe para no perder la vida. Y esto ocurrió bajo, vamos a decir, los imperios romanos. Y cuando un discípulo de Cristo renunciaba a su fe, el emperador normalmente lo forzaba a sacrificar a sus dioses. Y después tuvieron que declarar públicamente su devoción a esos dioses falsos. Ahora, había un certificado también. Algunos cristianos, ellos falsificaban ese certificado diciendo que renunciaban a la fe, pero no lo hacían. Pero todas las personas que rechazaban a negar a Jesús terminaron asesinados. Ahora, aquellos que renunciaron a Cristo normalmente fueron rechazados por la comunidad cristiana, que lo llevó a muchos debates en ese entonces. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Y la pregunta era, ¿qué hacer con los cristianos que apostataron durante la persecución y ahora querían regresar? Y la iglesia se dividió por esos cristianos. Porque hay algunos que decían, vamos a mostrarle gracia para aceptar a los cristianos que abandonaron la fe, y algunos que decían, no. Ahora, aunque nosotros no pasamos sufrimientos ni persecución acá no sufrimos persecución. Vete a un país musulmán, en realidad musulmana, donde están dirigidos por la ley sharí, te vas a dar cuenta la dificultad de ser un cristiano. Pero nosotros acá no estamos viendo persecución. Pero también a veces pasamos por persecución con nuestras familias, etcétera, etcétera. Pero estamos entrando en una era nueva en la que nosotros tenemos que elegir entre un partido. Por ejemplo, la ideología de género. Tenemos que tomar una decisión, ¿sí o no? Los países, las Américas, quieren o ya han hecho, la mayoría, definido diferente el matrimonio. Puede ser entre 2 hombres o 2 mujeres. La aceptación de la homosexualidad, la teología liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar un partido. Y mira cómo dice John Stott. La persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Son 2 valores en cual no se puede reconciliar. Así es.
Hay otro teólogo que se llama Jim Edward. Él declaró en su artículo de Table Talk de R.C. Sproul, que es una revista del Ministerio de Ligonier, él declaró: una de las mayores paradojas de la historia cristiana es que la iglesia es más pura en tiempos de hostilidad cultural. Cuando las cosas son fáciles y buenas es cuando la iglesia se desvía con mayor frecuencia. Cuando el cristianismo parece idéntico a la cultura e incluso cuando la iglesia parece disfrutar de su mayor éxito terrenal, entonces es más débil. Por lo contrario, cuando la iglesia se encuentra con dificultades, persecución y sufrimiento, entonces está más cerca de su Señor crucificado. Hay menos hipócritas y creyentes nominales entre sus miembros, y es cuando más arde la fe de los cristianos. Cuando nosotros pasamos por persecución, la iglesia se purifica. Ahora, vamos a pensar esto. Cuando nosotros pasamos por dificultades, ¿somos qué? Purificados para ser más maduros. Pero, sin embargo, en toda la historia, durante la persecución de la iglesia primitiva, el miedo que tuvo de ser cristiano estaba en común con todas esas personas. Ellos temían que iban a perder su casa, su vida, su familia, sus hijos. Era real. ¿Qué hacemos con ese miedo, ese temor de ser seguidor de Cristo? Y lo vamos a tener, déjame decirle. No hay nadie acá exento de no temer algo, la persecución. Pero yo sospecho que la persecución en las Américas mostrará qué débiles somos y qué mundanos nos hemos vuelto. Y yo me incluyo en eso también. Vemos lo que está pasando en otros países. Para ser cristiano, hay algunos países que tú tienes un promedio de 2 meses de vivir. Piensa en eso, simplemente por ser un seguidor de Cristo. Entonces veamos cómo actuó la soberanía de Dios en el temor de José y de Nicodemo. Entonces el primer punto que vamos a ver, y vamos a ver 2 puntos, la solicitud de versículo 38 al 39. Ahora, seguimos viendo la soberanía de Dios incluso después de la muerte de Jesús. Y así que en versículo 38 se nos presenta a José y se nos dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, Mateo 27:57, anótalo. José se describió como un hombre rico. En Lucas 23:51 se describió como alguien que esperaba el reino de Dios. En Marco 15:43 vemos que era miembro del Sanedrín, que era, vamos a decir en ese entonces, el corte supremo en ese entonces para Israel. Entonces solo el Evangelio de Juan afirma que era un discípulo secreto de Jesús. Ahora, vamos a pensar en ese concepto, discípulo en secreto. Vamos a ver si hay un noviazgo. Hay un noviazgo, pero tú no le dices a nadie porque lo quieres mantener en secreto. ¿Qué va a pensar la otra persona? ¿Va a pensar cosas buenas? No va a pensar nada bueno. Normalmente va a decir, no tiene interés en mí, etcétera, 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 porque no se quiere presentar a su familia, a sus amigos, y sigue. Ahora, José era un discípulo en secreto porque iba a perder muchas cosas. Porque hasta este momento, siendo un creyente secreto, no es porque estaba avergonzado de Jesús, sino más bien las consecuencias de identificarse con él en ese momento que iba a perder mucho. Iba a ser sacado del templo. Iba a ser marginado. Recuerda, este es un hombre de poder. Entonces él tenía temor de perder estatus. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 42, nos dice: sin embargo, muchos, aun los gobernantes, creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, como parte del Sanedrín, iba a destruir su reputación, marginado, y su familia también iba a sufrir. Entonces Jesús
para seguir a Jesús cuesta algo. Y José tuvo el privilegio de manejar el cuerpo de Jesús. Yo quiero que ustedes vean cómo él empezó y ahora cómo está terminando. Este hombre que tenía temor de ser asociado con Jesús por las consecuencias, eventualmente manejó el cuerpo del Salvador. Y eso es precioso. Ahora, a los romanos les hubiera gustado dejar ese cuerpo colgado, pero no podrían hacer eso, porque eso iba a provocar una protesta innecesaria. Estaban celebrando Pascua, miles de personas están presentes, y si dejan un cuerpo colgado, ¿cuáles son las consecuencias? La tierra va a ser impura, según Deuteronomio. Entonces ellos normalmente dejaban el cuerpo colgado para pudrirse. Y la mayoría de los criminales eran enterrados, vamos a decir, en una área común para criminales, y normalmente no entregaban los huesos. Tenían que esperar a los familiares un año. Se puede imaginar, muere tu hijo en una cruz, un ser querido, y no te dan el cuerpo por un año. Y lo entierran en un lugar común para criminales. Pero sin embargo, José era rico y tenía influencia. Entonces él fue directamente a Pilato. Y en ese entonces no todo el mundo podía acercarse a Pilato. Pero él tenía influencia. Y Pilato hizo la excepción a las reglas de dejarlo colgado en esa cruz. Y según la costumbre judía, enterrar a los muertos era importante. Era importante. Incluso sus enemigos no dejaban ser colgados durante toda la noche, porque ellos no querían contaminar la tierra. Entonces, aún sus enemigos, ellos enterraban. Y sin embargo, en el momento que José pidió el cuerpo de un hombre que era enemigo del emperador César, se convirtió en una marca para los romanos y los fariseos. Entonces él fue a pedir el cuerpo y se marcó. Es el amigo de Jesús. Mira cómo empezó José. Él empezó con temor, pero no terminó así. Y después de asegurarse de que Jesús estaba muerto, según a Marcos, Pilato le entregó a José el cuerpo de Jesús. Y en el momento que él tocó el cuerpo, se consideró impuro, según Números 19:11. Pero él apresuró para enterrar a Jesús, porque había llegado el día de reposo. Ellos no podían esperar. Apuraron. Tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Y el relato de Mateo nos dice que la tumba donde colocaron el cuerpo de Jesús era la propia tumba de José. Por la providencia de Dios, mira cómo pasó las cosas. Es la providencia de Dios que José se acercó a Pilato y él tenía una tumba nueva cerca de la cruz. Dios es soberano. No fue un accidente. Y el versículo 39 se nos dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 33 kilos. Él también era un discípulo de Jesús en secreto. ¿Para cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús en secreto? Podemos salir de la iglesia y nadie sabe que somos creyentes. Nadie. Pero primero vino a Jesús Nicodemo en la noche. Y ahora viene a Jesús públicamente para decir, yo soy discípulo, y para ayudar con el cuerpo de él, de Jesús. Y los judíos, ellos no creían, como los egipcios, para embalsamar los cuerpos, sino ellos cubrieron el cuerpo con una tela y especies para combatir el olor de la descomposición. Acá hacemos algo similar. ¿Qué hacemos cuando hay un funeral? Flores. Está lleno de flores. ¿Para qué son las flores? Para el olor. Es para el olor.
Ellos hicieron algo similar. Así que tenemos ahora a José y Nicodemo con el cuerpo de Jesús, apurándose para llevarlo a la tumba debido al día de reposo. Y esa era su razón. Ellos tenían eso en mente, pero Dios tenía algo en mente. Jesús tenía que pasar 3 días en la tumba, ¿sí o no? Eso es lo que dijo. Al igual que Jonás pasó 3 días en la pez. Así que Jesús necesitaba ser sepultado antes de la puesta del sol. Ese viernes, antes que se bajaba el sol, Jesús tenía que ser enterrado, sepultado. Si no, cuando baja el sol, 13 a 18 minutos después, es considerado sábado. Y solamente iba a estar en el sepulcro 2 días. Entonces todo pasó. Ellos estaban apresurados por el día de preparación, pero Dios tenía otro plan. Y Jesús pasó parte del viernes, todo el día el sábado, y en la mañana, el domingo, resucitó. Así que fue enterrado ese viernes justo al final del día. Ahora, nosotros podemos pensar, wow, mira lo que está pasando. No estamos viendo la soberanía de Dios en medio de. Pero nosotros tenemos que entender que Cristo es Cristo a pesar de lo que nosotros pensamos. Tenemos que tomar la decisión de ser valiente a pesar de. Y José y Nicodemo se acercaron a Jesús de noche, pero Dios le dio la fuerza para acercarse a Jesús por día, porque eso es lo que hace Dios. Dios, nosotros podemos tener todo tipo de temor, ojo, pero finalmente tenemos que entender que tenemos que pararnos por Dios. Tenemos que ser valientes y Él nos va a dar esa fortaleza para ser valientes. Entonces, cuando vemos lo que está pasando, pensamos que, mira, simplemente pasó, pero con Dios nada simplemente pasa. Con Dios nada simplemente es un accidente. Él lo permite para su gloria, para su honra. Y aunque Nicodemo y José no entendían, Dios sí entendió. Entonces, vamos a regresar al segundo punto, la sepultura, versículo 40-42. El versículo 40 dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron de telas de lino y con especias aromáticas, con esa costumbre de sepultar entre los judíos. Jesús murió como un hombre común, pero fue enterrado como un rey. Jesús murió como un hombre común, pero fue enterrado como un rey. Se suponía que iba a ser, puesto una tumba común y corriente, con todos los criminales, pero fue colocado en una tumba de los ricos. Ellos usaron 33 kilos de especies. Piensen eso, 33 kilos, suficiente para un entierro real, porque Él es rey. Y yo quiero que ustedes vean, aunque Jesús murió como un criminal, fue enterrado como un rey, porque es rey. Él es rey. Él fue considerado uno de los peores enemigos de Roma, de los judíos, pero fue enterrado como un rey, el rey de reyes. Envolvieron su cuerpo de Jesús con tiras de lino, aplicando la mezcla de especies, y esto demuestra que no entendían que Jesús iba a resucitar. No entendían. Ellos hicieron todo eso lo más pronto posible porque no captaron las palabras de Jesús que Él iba a resucitar. Porque ¿quién iba a hacer eso si ellos sabían que Él iba a resucitar? Nadie lo iba a hacer. Es como cocinar cuando no tiene hambre. Tú preparas 1 hora y ahí está el plato. No tengo hambre, lo dejo ahí. Nadie hace eso. En su mente ellos pensaban que Jesús ya murió, ahí terminó. Pero no terminó así.
Aunque ellos no entendían, aunque ellos escucharon a Jesús decir que Él iba a resucitar, no entendieron. Pero el mero hecho que ellos no entienden no significa que Dios deja de ser soberano. La costumbre de los judíos era envolver los cuerpos. Esa era la costumbre de ellos. Y a veces colocaban por perfume, especies sobre el cuerpo. Ahora, mira lo que dice el versículo 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Solo el Evangelio de Juan menciona que había un huerto junto al lugar donde fue crucificado. Y en el huerto, por la providencia de Dios, estaba el sepulcro nuevo de José. Ahora, la mayoría de las familias excavaban tumbas en la montaña para enterrar sus miembros. Y era un honor especial ser el primero enterrado en esa tumba. Una vez más, murió como un criminal, enterrado como un rey. Todo el honor que Jesús recibió en esa muerte fue lo contrario de toda la vergüenza y humillación en la cruz. Pero cuando terminó su tarea, el trato a Él fue una vez más devuelto como rey. Porque es rey. Fue sepultado como rey. Fue preparado como rey. Porque es rey. Entonces estamos viendo la soberanía de Dios. Estamos viendo hombres que temían a ser discípulos de Jesús y ahora están saliendo a la luz y diciendo, yo sigo a Cristo. A pesar de lo que dice todo el mundo, a pesar de perder su reputación, su trabajo, ser marginado, ellos estaban declarando que seguían a Jesús. Y ahora que Jesús está enterrado como criminal, no había luto. No había un funeral público. Era costumbre dejar a una persona en la tumba por un año. ¿Para qué? Después de ese año, toda la carne estaba podrida ya, solamente los huesos. Ahí se completaba el entierro final. Pero Jesús no iba a pasar un año en la tumba. 3 días, nada más y nada menos. Y era costumbre, una vez más, dejar ese cuerpo ahí. Pero Jesús no se quedó. ¿Por qué no se quedó? Porque resucitó. Porque Él dijo que iba a resucitar. Porque aunque Él estaba muerto, Dios no deja de ser soberano. Dios no deja de ser soberano. Él es soberano de todas nuestras vidas. Lo bueno, lo malo, Él es soberano. Él no es el autor del pecado, pero es soberano. Pero, sin embargo, observa que Dios cumplió la perfecta profecía, incluso en la muerte de su Hijo. Isaías 53:12, por favor. Isaías 53:12. Yo voy a leer parte B. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Nosotros. Nosotros somos los transgresores. Amos 8:9. Amos 8:9, disculpa. Y se sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¿Qué dice? Se oscurará. Y eso es lo que pasó en la muerte de Jesús. Era oscuro. Todo el mundo se dieron cuenta que algo estaba pasando, pero no entendían. Vamos a regresar a Isaías 53, versículo 9, por favor. Isaías 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. ¿Tú ves? ¿Lo ves? Vamos, Isaías 53, 9.
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Ahora, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Está en control de todas las cosas. No importa lo que tú estás pasando, Él sigue siendo soberano. Ahora, eso no significa que somos robots, una vez más. Pero aún dentro de nuestro libre albedrío, Dios es soberano. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra ¿qué? Corrupción. ¿Jesús resucitó, sí o no? Ok. ¿Dios controla todas las cosas? Amén. Vamos a regresar ahora a Isaías 26:19, por favor. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. ¿Quién se levantó primeramente? Cristo. Martin Lloyd-Jones, él lo dijo de esta forma. La prueba definitiva de la ira de Dios sobre el pecado es la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Es la mayor manifestación del amor de Dios. Y al mismo tiempo es la mayor manifestación de la ira de Dios. Muchas cosas se encuentran en el Calvario. Todos los atributos de Dios se encuentran en el Calvario. Dios es soberano. Él tuvo que aplastar a su Hijo. Y tenemos dos hombres con influencia, José y Nicodemo. Empezaron con temor y terminaron con valentía. Yo alabo a Dios porque Él obró a través de esos hombres imperfectos. Hombres en un sentido que eran cobardes. Y déjame decirte, todos de nosotros somos cobardes. Algunas veces. Y Él usó a esos dos hombres para su gloria, para su honra. Y esos dos hombres trataron el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Y fueron utilizados para el plan divino de Dios y el Mesías. Sí, vamos a tener temor. Sí, entiendo eso. Pero no podemos terminar en ese temor. Y ese temor nunca debería paralizarnos. Nunca. Lo va a hacer de vez en cuando, pero no debería ser la norma. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Tanto José como Nicodemo eran temerosos. Y a pesar que fallaron la prueba al principio de su fe, José estaba con temor a declarar a Jesús como su Salvador por ser expuesto de la sinagoga. Eso fue su temor. A veces nos cuesta decir algo porque es lo que van a pensar de nosotros. ¿Eso te ha pasado? No quiero hablar de Jesús porque van a pensar que soy un fanático. Eso ha cruzado mi mente. Nicodemo se acercó por la noche, escondido con su gorra, y entró Jesús y conversó con él. Porque temía ser visto o relacionado con el Mesías. Y ambos hombres eran parte del Sanedrín. Ambos hombres tenían influencia. Mira, los padres de la iglesia primitiva tuvieron un gran debate sobre qué hacer con los cristianos que apostataron su fe para salvar sus vidas. Ellos dicen, ¿qué hacemos con esos hombres? Hay muchos que rechazaron a esas personas. ¿Qué hacemos? ¿Acaso nosotros no rechazamos a Dios todos los días? ¿Sí o no? ¿Acaso Pedro no rechazó a Jesús 3 veces? Sí. Y fue aceptado de nuevo. Tuvo que arrepentirse, pero fue aceptado. Ahora, yo no estoy dando licencia a nadie para negar su fe ni a Jesús. Pero tenemos que entender
que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. No lo tenemos. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿ese es el pecado imperdonable? No, no lo es. No lo es. Porque si era el pecado imperdonable, tú sabes, Pedro nunca iba a entrar en el cielo. Entonces José y Nicodemo eran hombres imperfectos como nosotros. Como nosotros somos imperfectos. Ellos fueron cobardes como nosotros a veces somos cobardes. Y pecaron a rechazar a Jesús cuando estaba vivo. Porque no querían perder favor. No querían perder estatus, no querían perder posición. Y sin embargo, con valentía se acercaron a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y para sepultar a su Mesías. Y yo quiero que ustedes capten eso. En la fe cristiana, cómo empezamos es tan importante como terminamos. En la fe cristiana, cómo empezamos es tan importante en cómo terminamos. Hay algunos hermanos que terminan en fuego por el Señor, y cómo terminan abandonando la fe. Y hay algunas personas que empiezan con temor y empiezan con temor y terminan con valentía, como esos dos hombres. Y eso no porque eran hombres dotados, mejores que el resto, es por la gracia de Dios en ellos. Entonces, incluso en el temor debemos mantenernos firmes en lo que es bíblico. Y cuando nos sentimos de cierta manera, no es excusa para obedecer. Cuando tú te sientes de una manera, no es excusa para decir, ahora no voy a obedecer. Pedir estatus, posición o pertenencias materiales. Déjame decirte, nunca debe ser una excusa para negar a Jesús. Perder esas cosas nunca debe ser excusa para negar a nuestro Salvador. Nuestras circunstancias nunca deben dictar nuestra fe, pero nuestra fe debería dictar cada circunstancia. Debería ser así. José y Nicodemo dieron un paso adelante en la fe y arriesgaron su sustento, su trabajo, a ser marginados por seguir a Cristo y pedir su cuerpo. Empezaron siguiendo a Jesús en la oscuridad y terminando siguiendo a Jesús en la luz. Y así cada uno debería ser. Terminar en la luz. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿El temor te paraliza o te empuja a ser valiente por Cristo? ¿Cuál te hace? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Te paraliza o te empuja para seguir a Cristo? Porque incluso en el miedo, nuestra fuerza es Cristo. Y el apóstol Juan nos recuerda eso en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera. ¿Y cuál es el perfecto amor? Cristo. Echa afuera el temor, porque el temor involucra castigo y ya los cristianos no tienen castigo. Y el que teme no ha hecho perfecto. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así que aún en nuestro temor tenemos que disciplinarnos a ser valientes, obedeciendo a Cristo activamente. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo soy más que vencedor en Cristo para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. No para hacer lo que yo quiero hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y esto es verdad porque es Cristo en Nicodemo, en José, a través del Espíritu Santo, que nos da la valentía necesaria para amarlo en obediencia. Siempre llegamos a la misma conclusión: obedecemos porque amamos. Siempre llegamos a la misma conclusión: obedecemos porque amamos. La cobardía nunca debería ser parte de nuestra vida. Pero mientras nosotros crecemos en madurez, vamos apartándonos de esa cobardía. Y pararnos. Y cuando alguien dice, en mi familia, tú vas a ir a la boda de 2 hombres, yo voy a decir, no.
Voy a decir no. Y voy a decir a mis primos, te amo, te quiero. Estoy orando por ustedes, pero yo no puedo ir a esa boda. Porque yo digo que soy testigo de esa boda. Y eso no es una boda. Yo sé que es fuerte. Yo sé que va a herir. Pero yo no puedo aceptarlo. Yo no puedo hacer. Yo tengo que pararme en la verdad. Cuando una pareja está conviviendo, tú vas a decir que tú estás mal. Por favor, cásense. Y voy a ayudarlo en el proceso. Si se quieren someter. Yo tengo que pararme en la palabra de Dios. Porque un día yo voy a pararme enfrente del trono. No para perder mi salvación, sino para recibir la recompensa de ser fiel a su palabra. Tenemos que ser valientes en la obediencia. Así que cuando estamos luchando con el temor, debemos recordar que Cristo tomó nuestro temor en esa cruz. Venció el pecado, la muerte y el diablo. Y cuando dijo que íbamos a pasar por pruebas y persecución, Él garantizó que consumado era. Esa vergüenza, esa cobardía, consumado es. Y Él nos garantizó, te voy a dar una armadura para enfrentar las pruebas. Él nos garantizó que nos iba a dar la fuerza y la perseverancia mientras Él intercede por nosotros continuamente al Padre. Con la promesa de que ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor. Tenemos todas esas promesas, toda esa garantía, pero nos olvidamos. ¿Tú sabes cuántas veces yo tengo que citar mi mente cuando estoy pasando una prueba? Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde de aliento. Él está conmigo, Él está con ustedes. Y acá, en esta cultura particularmente, yo digo esta cultura Latinoamérica, nos cuesta decir la verdad. Nos cuesta decir valientes por las cosas de Dios. Somos valientes por muchas cosas, pero por la iglesia, la palabra de Dios no es tan frecuente. Él está conmigo para ser valiente y para pararme en lo que dice la palabra de Dios. Él está contigo. Él está conmigo. Tenemos que ser valientes. Aunque ellos, José y Nicodemo, empezaron en oscuridad, terminaron ¿qué? Caminando en la luz. Y haciendo lo correcto. Y nosotros tenemos que hacer igual. Ahora, dame decirte algo. Si no conoces a Cristo, está acá hoy día y no conoces a Cristo, el temor al hombre, el temor de perder cosas, será tu última preocupación. Dame decir eso ahora. Muchos viven en la sombra del temor al hombre, su opinión, buscando aprobación de él, cuando debería buscar la aprobación de Dios. Y dame decir, cualquier temor que tengas ahora, por cualquier razón, no se compara con la ira de Dios que viene por toda la eternidad. Mira, el infierno no es la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de la gracia de Dios. Pero el infierno va a estar lleno de la ira de Dios. Ese es el miedo que en realidad debemos tener si son incrédulos, si no son creyentes. Tú vas a pasar la eternidad sufriendo la ira de Dios. Y dame decirte, esa ira nosotros no pensamos. Va a ser una angustia, va a ser un temor continuo que nunca para. No va a haber ni un descanso, ni un segundo de descanso en el infierno. Tú vas a llorar, vas a desear agua y ni las lágrimas de sus ojos va a ser suficiente. No va a parar, va a ser continuo. Tú puedes temer al hombre, tú puedes temer perder posición, pero debería temer lo que va a pasar si tú rechazas a Cristo.
porque el infierno es real. Y recuerda, así como Dios organizó todos los detalles, incluso de la muerte de Jesús, también va a organizar todos los detalles del castigo de aquellos que rechazan a Jesús. Perfectamente. Dios es soberano y es soberano aún sobre el castigo. Así que no pierdas tu tiempo con el temor de los hombres. Deja esas tonterías. Tú no vives para ti, tú vives para Cristo. Yo lo voy a repetir, tú no vives para ti, tú vives para Cristo. Tu carrera no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. El dinero que tú tienes no te pertenece a ti, te pertenece a Cristo. Tu tiempo personal no te pertenece a ti, te pertenece a Cristo. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, le pertenece a Cristo. Entonces deja de vivir como ustedes le pertenecen a sí mismo. Y sigue a Jesús, sométete a Él. Porque el temor a Dios es el principio de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque te lleva a la cruz de Cristo. Así que arrepiéntase de tus pecados y cree en Jesús antes de que sea demasiado tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos para ver la importancia que no debemos temer al hombre. Ayúdanos para entender que cómo empezamos y cómo terminamos es de suma importancia para ti. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad de pensar que este mundo nos puede lastimar. Este mundo no puede lastimarnos. El quien lastima y el quien bendice eres tú. Y tú nos das la opción de arrepentirnos y someternos a Cristo. Ayúdanos a hacerlo hoy día. Y para los creyentes, ayúdanos, Señor, para tener valentía a predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.